Listo. Muy buenas noches, estimados aprendices, siendo hoy 7 de noviembre del 2023 a las 7:36 de la noche. Daremos inicio formal a la conferencia web programada para la noche de hoy. Para mí, como siempre, es un gusto, es todo un honor acompañarlos en este encuentro sincrónico. Quien les habla, Víctor Darío Sinisterra, soy el instructor de la competencia de comunicación para estas fichas de desarrollo multimedia y web. Quiero brindar un saludo muy especial a los aprendices que nos acompañan en esta fría noche bogotana. Yo sé que no todos están en Bogotá, pero pues acá está lloviendo mucho y está haciendo mucho frío. Ustedes saben que la idea es acompañarlos en este proceso formativo, por lo que la sesión de esta noche es muy importante, porque vamos a exponer la idea del proyecto a través de una presentación que debe cumplir con unas características, que debe ser lo más atractivo posible para captar la atención del interlocutor. En este caso es un posible inversionista o el cliente. Entonces, sin más preámbulos, vamos a ver exactamente la evidencia que nos convoca a este encuentro sincrónico que se denomina video pitch del proyecto. Esta inicia de acuerdo al cronograma el día de hoy, el día de mañana, 8 de noviembre, y finaliza el 22 de noviembre. Es decir, vamos a tener casi 2 semanas para el desarrollo de esta evidencia. Recuerden que esta es una evidencia de carácter colaborativo para quienes estén trabajando en grupo. Los que no, pues lo desarrollan en forma individual. Como les dije anteriormente, pues esta es una evidencia muy interesante donde van a tener que hacer uso de su creatividad para presentar un buen material audiovisual. Van a tener no solo esta sesión, sino otras sesiones para dar claridad sobre en qué consiste la evidencia. El día de hoy vamos a hacer la primera, donde vamos a ver los elementos de la narrativa de un video pitch. Y el jueves van a tener otra con los instructores técnicos, donde les van a dar los parámetros específicos que deben de tener en cuenta para presentar un pitch. Asimismo, la otra semana, pues les van a dar lineamientos precisos cómo hacer un video. Yo sé que ustedes ya han tenido que hacer videos en anteriores evidencias, pero pues a medida que vamos avanzando en la formación, cada día, pues la idea es que ustedes tengan elementos más profesionales para llevarlos a cabo. Entonces les van a presentar programas y herramientas para diseñarlo de acuerdo a los parámetros establecidos. Entonces, a continuación vamos a ver los temas que vamos a abordar en la noche de hoy a través de la agenda del día. En primer lugar, la presentación. Posteriormente vamos a ver la contextualización de la evidencia, específicamente en qué actividad de proyecto nos encontramos y en qué parte de su proceso formativo vamos. Posteriormente les vamos a explicar brevemente la temática abordada. Como cuarto punto les explicaremos en qué consiste la evidencia que ustedes deben de llevar a cabo. Como quinto punto dejaremos un espacio para resolver las dudas e inquietudes que se les presenten y finalizaremos con el cierre. Entonces, en el primer punto de la presentación, yo ya me presenté, tengo el gusto de que nos acompañe esta noche el instructor Jaime Horacio Gracia, a quien le doy la palabra para que realice su presentación. Profe Jaime, un honor, un gusto. Bienvenido, buenas noches. Bueno, gracias, estimados aprendices, gracias, instructor Víctor Darío. Gracias por la oportunidad que nos brindan para compartir este proceso formativo. Bien, como bien lo indicó anteriormente el instructor Víctor, esta evidencia es la carta de presentación de su proyecto frente al cliente. Si bien es cierto, es un ejercicio simulado, se tiene que garantizar la calidad y pertinencia de esa simulación.
Me adelanto un poco, pero es necesario plantear el lineamiento de que este es como un comercial para generar expectativa, para mirar cuál es el alcance del proyecto, pero en una manera muy concreta, llamativa e interesante. Entonces la invitación es a que exhorten esa creatividad, a que exploren las diferentes herramientas web existentes para crear el ejercicio y lo apropien al desarrollo de los resultados de aprendizaje previstos. Muchas gracias nuevamente y retoman el instructor Víctor Darío. Muchas gracias, doctor Jaime. Entonces, continuando, vamos con la parte de la contextualización. Entonces nos encontramos, ustedes ya saben, en la primera fase del proyecto que se llama la fase de análisis. Específicamente estamos en la actividad de proyecto, elaborar la propuesta del proyecto a través del análisis de los requerimientos obtenidos. Ese es precisamente el objetivo de esta y de las anteriores actividades. Necesitamos que ustedes le presenten la propuesta al cliente a través de los requerimientos que obtuvieron con el desarrollo principalmente de la encuesta. Pero esta vez no lo van a hacer a través de una propuesta formal y técnica que consistía en la evidencia anterior, que era la propuesta. Ahora la idea es hacerlo en forma puntual, en forma llamativa, en forma interesante, de tal forma que atraiga la atención de su cliente o de posibles inversionistas. ¿Y cómo vamos a hacer esto? A través de algo que se conoce popularmente como pitch. Entonces vamos a ver ahora un video que los contextualiza a grandes rasgos sobre qué es esto del pitch. ¿Imaginas que un día entras en un ascensor y ahí está precisamente esa persona que puede ayudarte a financiar o a lanzar tu proyecto? ¿Qué le dices mientras vais de la planta 0 a la planta 12? ¿Eres capaz de presentar la esencia de tu idea de una forma convincente? Esto es un elevator pitch. Tienes 20 segundos. ¿Sabes que el otro día mi madre no pudo recogerme al salir del instituto y tuve que coger el autobús? No. Vete al grano. Engánchale desde el principio. Dales unos datos impactantes. ¿Sabe usted que 6.000 niños cada día mueren por la falta de agua pura? El agua es un derecho universal y esta gente tiene que caminar 15 kilómetros cada día solo para obtener 20 litros de agua. ¿Sabes cuánto petróleo hace falta para hacer el maletín que tú llevas? Si para hacer solo una hamburguesa hace falta 1,5 litros, imagínate. ¿Sabías que en esta ciudad hay chicos que juegan al fútbol por la calle descalzos? Eso es inaceptable. Entonces, he pensado en crear el proyecto Cangura. No has pensado, lo has hecho. He creado el proyecto Cangura. He creado el proyecto Cangura, un proyecto donde jóvenes como yo cuidamos de niños de padres divorciados para que así ellos tengan un poco de tiempo libre para hacer lo que quieran. Muy bien. Y ahora, al grano, ¿qué quieres de él? Porque usted tiene dinero, ¿verdad? Un poco de contribución económica nos iría bien, bastante bien. Espera. Tienes que decirle para qué. Dile lo que vas a hacer con su ayuda. Intentaremos construir pozos de agua limpia. No intentaremos. Lo vamos a hacer. Vamos a construir pozos de agua limpia para la población de Otfal. Necesitamos 2.000 euros para construir estos pozos y para que estos niños puedan beber. Él no te va a dar dinero aquí. Tu propósito es lograr verle de nuevo. Si quieres te doy mi teléfono y... No. Pídele su tarjeta. ¿Me podrías dar tu tarjeta y te llamo algún día de estos? No, algún día de estos no. Mañana. Le llamaré esta tarde si usted me puede dar su tarjeta y así podemos concretarlo todo. Muchas gracias. No se va a arrepentir. ¿Ves? Una conversación de ascensor es una fantástica oportunidad para vender tu proyecto.
Si te encuentras en una situación así, aprovéchala. Bueno, el video que vimos anteriormente pues nos muestra la importancia del pitch, que es una herramienta que se utiliza actualmente. Las organizaciones la utilizan para vender las ideas y conseguir posibles patrocinadores de un proyecto. Entonces es muy importante que ustedes tengan en cuenta que es fundamental la comunicación para el mundo empresarial. Pero como vimos en el video, no basta solo con transmitir un mensaje para lograr los resultados esperados. Necesitamos comunicar de manera efectiva nuestras ideas con el fin de que logremos convencer al interlocutor, que en este caso pues era el señor que era un inversionista que se encontró en un elevador. Entonces, para hacerlo, lo primero es conocer la forma en que los seres humanos nos comunicamos con los demás. Y una de esas formas es a través de la narración, que en pocas palabras es contar historias. Una historia que puede ser tanto real como imaginaria y que tiene un tiempo y un espacio concreto. Los seres humanos desde el inicio siempre estamos en la constante necesidad e inquietud de comunicarnos. Unos más que otros, por ejemplo, el profe Jaime. Y en esa necesidad de expresar y transmitir nuestros mensajes, surgen diferentes formas de hacerlo, lo que se denomina como estructuras narrativas. Entonces, se puede hacer a través de un cuento, que ustedes saben que es una narración corta, con personajes, se puede hacer en forma de leyenda, que son narraciones que combinan situaciones reales, sobrenaturales e imaginarias, un mito, que es de corte fantástico, una novela, una crónica, una noticia, que obviamente ya tiene otra estructura, que es de un suceso actual y es un género periodístico, un reportaje, una biografía, una poesía. Se puede hacer de diferentes formas, pero para contar algo no solo necesitamos hacerlo a través de palabras, lo hacemos a través de señales, de gestos, nuestra forma de vestir, nuestra forma de saludar, nuestro tono de voz. Todas esas son formas de comunicarnos. Todo comunica, dicen por ahí. Entonces, por ejemplo, el profe Jaime tiene una manera de vestir muy formal, muy elegante. Está transmitiendo un mensaje que es una persona sobria. Puede que no siempre sea la imagen que transmite realmente lo que es. Hay personas que visten elegante y no son así en su vida cotidiana. Pero digamos que es una forma de comunicarnos, igual que las palabras, a veces decimos cosas y no siempre es real. Pero es importante que ustedes tengan en cuenta que absolutamente todo comunica. Entonces, a continuación veremos cómo está organizada una estructura narrativa. En pocas palabras, está compuesta por un inicio, un desarrollo y un desenlace. Sin importar los géneros, es decir, sin importar si es un cuento, una novela, una crónica, una poesía o un video como el que vamos a tener que hacer, todas esas formas de expresión tienen una estructura narrativa, es decir, un orden específico en el que se combina un inicio, un medio y un final. Entonces, ustedes constantemente desde niños hemos escuchado estas tres palabras: inicio, desarrollo y desenlace. En el inicio, básicamente lo que hacemos es contextualizar la situación y pues presentar otros detalles del protagonista, de dónde vive, de quién es, etc. En el desarrollo se desarrolla, valga la redundancia, el conflicto. Entonces es allí donde suceden los hechos más importantes, como en el cuento de la Caperucita que vemos en la imagen. Entonces allí es cuando la Caperucita sale al bosque, se encuentra con el lobo y el lobo le dice que
bueno, ¿qué ojos tan grandes tiene? No, en fin. Y en el desenlace es cuando se resuelve el conflicto. Entonces, allí es el clímax de la historia, y en los cuentos infantiles, como el que vemos, suele terminar con "y fueron felices para siempre". Bueno, vamos a ver los elementos de la narración. Entonces, uno de los elementos básicos que se componen la narración son, en primer lugar, el narrador, que es, como su nombre lo indica, es la persona que cuenta la historia, lo que nos está sucediendo. Dependiendo del tipo de narrador con el que nos encontremos, puede explicarnos qué sienten los personajes, y hay distintos tipos de narrador. El omnipresente, que narra en tercera persona y nos cuenta la historia como si fuera un dios de la novela. Sabe todo lo que piensan y sienten los protagonistas. Entonces, en este caso, la narración es objetiva y descriptiva. Se caracteriza porque narra en tercera persona. Por ejemplo, érase una vez en un pueblo muy pequeño, un niño vivía con sus papás y 2 hermanos, su nombre era Juan y le encantaba volar cometas. Ese es un narrador omnipresente, que no está presente, no es protagonista, no es coprotagonista, no está en el personaje. En primera persona es el narrador que coincide con el protagonista de la historia. Entonces nos cuenta lo que ha visto y ha vivido, pero obviamente siempre de manera subjetiva. Un ejemplo de esto se da en una serie de televisión que me gustaba mucho en la adolescencia, que se llamaba Los Años Maravillosos. No sé si ustedes la vieron. Entonces allí su protagonista se llamaba Kevin Arnold, nos contaba lo que sucedía en la infancia en primera persona, y pues narraba en forma emocional y emotiva las circunstancias que iba viviendo. Es una historia muy bonita, pues es para la generación guayaba como soy yo. Algunos de ustedes ya pasaron por esa época. Y otro tipo de narrador es el testigo. Es un narrador que coincide con uno de los personajes de la obra, pero no es el principal. Nos cuenta qué es lo que está viviendo el personaje y lo que cree que está sintiendo el protagonista, pero en calidad de testigo. Entonces, un ejemplo de este tipo de narrador podría ser, digamos, en el cuento de García Márquez que se llama Crónica de una muerte anunciada. Entonces, el narrador es uno de los personajes secundarios que ha presentado la historia y cuenta los hechos desde su propia perspectiva, pero no es el protagonista de la historia. Entonces, por eso se dice que es un testigo, narrador testigo. La acción es lo que sucede en los hechos, y el tiempo y el espacio es el lugar en el que suceden los hechos que se nos están manifestando, que se nos está explicando. Entonces es muy importante porque no es lo mismo que una obra suceda, digamos, en Bogotá, o que suceda en la luna, o en el desierto, o en el bosque. Entonces, el espacio, tengan en cuenta que marcará la historia y nos ayuda a situarnos de mejor forma. A pesar de que tienen una estructura, la historia no siempre se cuenta en el mismo orden. Entonces vemos acá diferentes tipos de estructura. Una estructura lineal, que es cuando los hechos se muestran en forma cronológica, es decir, de un orden desde el principio a fin. En este tipo de narrativas generalmente se comienza con una introducción, después el desarrollo y por último el desenlace. Es decir, no tiene variaciones. Los hechos se presentan en forma ordenada en el tiempo y van ocurriendo los hechos según transcurran ordenadamente.
sin dar saltos ni adelante ni hacia atrás. Entonces, en este tipo de estructura son los que se utilizan comúnmente en las novelas y en las obras teatrales. Por ejemplo, la princesa y el príncipe se conocieron, su amor estaba prohibido ante la realeza porque eran hermanos, escaparon juntos hacia el bosque, cambiaron sus identidades, vivieron felices hasta que envejecieron, fin. Entonces miren que no hay estructuras ni saltos. La estructura no lineal, por el contrario, es una técnica donde los eventos se describen fuera del orden cronológico, es decir, no con el comienzo, el desarrollo y el final en ese mismo orden, sino que pueden comenzar con el pasado o el futuro para comentar la historia. A veces es utilizada en la literatura o en el cine, como es el ejemplo de una película que vamos a ver una escena. El camino del hombre recto está por todos lados rodeado por la injusticia de los egoístas y la tiranía de los hombres malos. Y os aseguro que vendré a castigar con gran venganza y furiosa cólera a aquellos que pretendan envenenar y destruir a mis hermanos. ¿Sabes cómo llaman al cuarto de libra con queso en París? ¿Cómo lo llaman? Lo llaman una royal. ¿Royal con queso? He venido a ayudar. Si mi ayuda no es apreciada, que tengan suerte, caballero. Sed está muerto, nena. Así está. Te quiero, Punky. Te quiero, Hannibal. Todo el mundo quieto, esto es un atraco. Y así es como vamos a estar. Vamos a estar tranquilos, bien rico. Voy a contar hasta 3. ¿Saben ustedes cómo se llama la película? Bueno, aquí está el nombre, pero bueno. Pulp Fiction, Tiempos Violentos, Geraldine, Ángel, Diego, muy bien. Exactamente, se llama Pulp Fiction. Entonces, como les dije, es una técnica de narración no lineal. Entonces, esta película pues es una verdadera joya, una obra de arte. Yo creo que la mayoría de ustedes la han visto. Entonces, la película está repleta de rupturas temporales. Es decir, hacen como flashbacks, saltos en el tiempo, saltos retrospectivos. Para los que no la han visto, pues la película muestra 3 historias distintas, pero están estrechamente ligadas y no se presentan en el orden que cronológicamente ocurrieron, por lo que se puede considerar que está en una estructura no lineal. Permítanme un segundo. Bueno, vamos a ver la estructura circular. Entonces, la historia inicia con la misma acción con la que termina. Un ejemplo de este tipo de estructura también la podemos ver en el cine. Entonces, hay una película que se llama El Rey León. Entonces, en esta película, al principio, Mufasa, no sé si recuerdan, llega y no es Mufasa, sino Rafiki. Presenta a su hijo Simba y lo hace pues ante todo el reino. Al final de la película, Simba hace lo propio con su hijo al final de la película. Entonces, por algo la canción que suena en ambas se llama El Círculo de la Vida.
Entonces inicia con una escena y finaliza con la misma, por eso se dice que tiene una estructura circular. Y la estructura interactiva es la que deja al lector realizar su propia historia con el final que quiera. Entonces, en este tipo de narrativa, se le da a los lectores la opción de elegir el rumbo de la historia. Este tipo de narración, pues lo vemos más que todo en la literatura y en los videojuegos, ya que se basa en que el lector o el espectador interactúa con la historia decidiendo cuál es el orden en determinados momentos. Hay distintos formatos, por ejemplo, en la literatura interactiva, la historia está narrada en segunda persona, como si fuera el lector el protagonista del libro, y al final, algunos capítulos nos ofrece la posibilidad a los lectores de seguir la trama. Y cada lector mira la opción que le va a dar a la trama dentro del libro. A esto se llama narrativa interactiva. Ustedes se preguntarán, profe, pero eso de la narrativa, ¿qué tiene que ver con nosotros? Nosotros pues no estamos estudiando literatura inglesa, no estamos estudiando cine, no estamos estudiando televisión. Pues les comento, pues tiene que ver y mucho, ya que aunque ustedes no lo crean, una de las principales cosas que van a hacer en el sitio web es contar una historia. Tal como lo dice el texto, la narrativa digital es en su esencia más básica la idea de combinar el arte de contar historias con una variedad de la tecnología digital multimedia como imágenes, audio y video. Recuerden ustedes que la historia que ustedes van a contar en su sitio web debe ser única, debe ser una historia interesante, una historia que a las personas les guste, una historia que las personas deseen compartir, que deseen interactuar, que deseen participar. Cuando ustedes tengan la oportunidad de pensar en la historia, consideren los elementos que todas las historias deben de tener y que vimos anteriormente en los elementos de la narrativa, que son unos personajes, una trama, una acción, un lugar, etcétera. La historia que ustedes van a contar en ese sitio web también debe contener estos elementos. Entonces ustedes se preguntarán, profe, pero para un cuento o un libro es fácil identificar lo de la narrativa. Pero ¿cómo se hace, por ejemplo, para el diseño de un sitio web? Pues les cuento, para integrar la narrativa de un sitio web se requiere de un diseño visual para crear algo con lo que las personas deseen interactuar. Entonces recuerden que diseñar una historia visual es parecido a cuando ustedes escriben un libro o una obra. Tienen el mismo enfoque. La idea es que ustedes creen un arco narrativo que les ayude a planificar la historia y las interacciones que se relacionan. Entonces, por ejemplo, aquí vemos un sitio web. En este sitio podría ser el acto 1, que es la introducción, sería la presentación que el sitio le hace al comprador. Ustedes ya saben que todo sitio web tiene una página de inicio y por eso se llama así, porque el abrebocas, lo primero que ve el cliente o la persona que accede al sitio. Es la página de inicio. Entonces, en este caso, ¿qué nos presenta o qué nos comunica? Aquí vemos una modelo que nos presenta un estilo sofisticado. En este caso, el sitio web está concentrado en la venta de accesorios. Entonces, fíjense en las joyas o en el anillo que tiene la modelo. En este caso, nos está compartiendo la introducción. El acto 2, es decir, el desarrollo, serían todos esos datos de apoyo que hacen estos productos interesantes. Entonces, son todas las páginas que tiene el sitio, las cuales
se ve claramente que están diseñados para un público objetivo, en este caso, pues que comparte los valores de la empresa. Entonces, en este caso, está diseñado para un público prestigioso, elegante. Entonces, fíjense que toda esta historia está creada para que los usuarios deseen adquirir el producto. Y entonces aquí tienen diferentes páginas que son compra, historia, contáctenos, inspiración, y cuál sería el desenlace de un sitio web, es decir, el acto 3. Es precisamente cuando el cliente añade el producto al carrito de compras y adquiere el producto. Ese sería el desenlace de la historia. Recuerden que el propósito principal de todo sitio web es hacer una llamada a la acción. Bien sea que el cliente adquiera el producto, bien sea que el cliente ingrese y vea los productos y los adquiera después, que pues que tenga un contacto directo con la empresa, aumentar las vistas, etcétera. Con esto, ese llamado a la acción, call to action, sería la resolución de la historia. Entonces recuerden que para esto deben de tener en cuenta elementos como los colores, la tipografía, la calidad de las fotos y videos y demás elementos emocionales que creen un lazo emocional con el usuario. Simplemente quería darles como un contexto global. Igual estos elementos van a ser tratados con mayor profundidad por los instructores técnicos durante el desarrollo de futuras evidencias. Solo considero importante relacionarlo en esta sesión para que ustedes se den cuenta que todo tiene una narrativa. Como les dije al principio, todo comunica. Su forma de vestir, su forma de caminar, su forma de hablar, absolutamente todo está ligado a una narrativa. Por lo que su trabajo como futuros desarrolladores multimedia y web es hacer que esas historias sean claras, sean concisas y sean atractivas para los usuarios. Estos mismos elementos de narrativa lo podemos identificar en algo que se conoce como pitch. La palabra pitch significa lanzamiento. Ustedes me podrían decir quién, aquí hay un personaje que aparece en el video. Ustedes me podrían decir en el béisbol qué posición cumple ese personaje que ustedes están viendo allí. Lanzador. Y en inglés, Diego. Pitcher. Pitcher, exactamente, Diego. Entonces, en el béisbol es considerado como el lanzador o el pitcher. Es el responsable de arrojar la pelota con fuerza a la base para asegurar que el receptor la atrape y que el bateador del equipo contrario no pueda batearla. Y así se considera y se hace un strike. Entonces, esta analogía está relacionada con muchos ámbitos de su vida, tanto personal como profesional. La idea es ser conciso, ágil y enfocar sus objetivos. Recuerden el video que vimos al inicio de la sesión. Para hacer un pitch van a tener pocos segundos para atrapar a un posible inversionista o al cliente en caso de que no lo hayan convencido de invertir o considerar su proyecto, por lo que deben de ser ágiles, por lo que deben de ser concretos, deben de ser precisos. Entonces, el pitch básicamente se define como una presentación resumida en la que se da a conocer la visión general de un negocio o proyecto a los posibles inversionistas o clientes potenciales, proveedores o socios, y las estrategias de cómo a través de este se puede monetizar. Pocas palabras, es una exposición de forma rápida, precisa y eficaz.
Hay distintos tipos de pitch. La idea es que ustedes también revisen el material de estudio de la plataforma donde ustedes les explican los diferentes tipos de pitch que hay. Esto depende del objetivo. Por ejemplo, el elevator pitch, el pitch deck, el pitch comercial. La idea es que son muy parecidos, pero su diferencia radica en el público al que va dirigido el producto. Estos varían desde 30 segundos hasta 3 minutos. También hay varios formatos, una presentación, una guía o un video como el que ustedes tienen que realizar. Sin importar el tipo de pitch o el formato, deben de tener muy claro que el objetivo final de esta presentación es que ustedes logren atraer al cliente de invertir en su proyecto. No aburrirlo y que se duerman con cada detalle que ustedes presenten de la empresa y que comience a bostezar y a dormirse, sino que lo deben de hacer de forma dinámica, ágil, entretenida, por lo que deben de considerar los siguientes elementos. En la introducción, cuando ustedes lleven a cabo el video pitch, la idea es que ustedes en su introducción hagan una breve presentación de la idea de negocio. Entonces se recomienda que ustedes desde el inicio lo hagan de forma llamativa e interesante. Hay 3 maneras que recomiendan los expertos para iniciar un video. El primero de ellos es hacer una pregunta. Este es un truco psicológico importante, ya que instintivamente siempre que nos hacen una pregunta, tenemos la necesidad de responderla. Así que pues este sería un método muy efectivo para iniciar este tipo de presentación. Supongamos que la empresa con la que ustedes están haciendo su proyecto es un almacén de ropa. Entonces ustedes podrían iniciar su video con una frase como: ¿sabían ustedes que las ventas de ropa en internet han aumentado un 70% durante el último año? Entonces esta pregunta le va a decir al cliente: chanfle, necesito un sitio web urgente para mostrar mis productos. Entonces la primera es hacer una pregunta. Otra forma es con una frase impactante. Por ejemplo, las empresas que no tienen presencia online están destinadas definitivamente a desaparecer. Hacen silencio y luego continúan con el siguiente punto. La otra forma es hacerlo a través de una historia que tenga relación con el negocio. Juana cambió de trabajo y no puede salir a comprar en un almacén y necesita una opción para adquirir un vestido urgente que necesita para una fiesta. Productos Multimedia o el nombre de la empresa le tiene la solución. Cuéntele una historia que el cliente le conecte, sea llamativa y que sea atractiva para que inviertan en el proyecto que ustedes tienen, que en este caso está relacionada con la creación de una página web. Otro punto es el problema y oportunidad. Entonces ustedes aquí lo que hacen es describir cuál es el problema que van a solucionar. Entonces, la idea en este punto es que ustedes describan cuál es la molestia que van a aliviar con el desarrollo del proyecto. En este caso, ustedes lo que deben de hacer es argumentar cuál es la necesidad que se ha encontrado en el mercado. Para ello es muy importante que ustedes tengan claro qué problema o necesidad es la que ustedes van a resolver y si vale la pena. Entonces, por ejemplo, ustedes como productores multimedia le van a solucionar el problema al cliente relacionada con la falta de visualización de sus productos. Muéstrenle eso para que el cliente, atraer la atención del cliente. ¿Cuál es la solución? Entonces ustedes le van a plantear cuál es esa solución del problema. Tienen que dejar claro cómo la idea de su proyecto le va a dar la solución al problema antes planteado. En el plan de mercado consiste en que los inversionistas sientan por parte de ustedes que tienen pleno conocimiento del mercado total.
Entonces, ¿cuántas personas ustedes van a impactar con su proyecto? Para eso ustedes han desarrollado una serie de evidencias donde ustedes tienen estadísticas claras de más o menos el target, el público objetivo al que va dirigido su negocio. Entonces es importante que ustedes lo comuniquen a través del pitch. En análisis competitivo, entonces es importante que ustedes mencionan qué los hace diferentes en el mercado específico y por qué le darán solución oportuna en el entorno. Cuando hablamos de modelo de negocio, es explicar con qué presupuesto cuentan y cómo lo van a administrar. La dirección del equipo, es importante que ustedes presenten a su equipo de trabajo, cómo está conformado, qué tan calificado está, cuál es la empresa que va a desarrollar el proyecto multimedia. Cuando hablamos de contextualizar, es que ustedes dejen claro a los inversores en qué punto se encuentran del proyecto. Entonces es importante que ustedes plasmen, no de forma extensa, sino resumidamente, datos financieros, proyecciones económicas, gastos que se requiere y cómo los van a solventar. Ustedes, pues, deberían preguntarse, profe, pero es un poco complejo resumir esos puntos en una presentación. Entonces, en este caso, pues, hay técnicas como la que vamos a ver a continuación, que es el spin pitch. Entonces, básicamente, el spin pitch es dividir la presentación en 3 puntos. De la primera es un hola. Entonces, en esta primera etapa es importante que ustedes presenten el problema u oportunidad del modelo de negocios a través de la presentación. El somos, entonces, la idea es que ustedes le expliquen cómo a través del proyecto le van a brindar una solución al problema planteado. Cuando hablamos de geniales, brindar un cierre inolvidable y presentar las razones por las que ustedes son considerados el mejor equipo para desarrollar el proyecto. Entonces recuerden que cada punto debe ocupar un promedio de 1/3 del total. Por ejemplo, si su pitch es de 1 minuto y 30, entonces cada etapa, hola, somos geniales, el hola tiene 30, el somos 30 y el genial es 30. Entonces vamos a ver brevemente el paso a paso. Deben de tener en cuenta que esto no es una ciencia exacta de 2 más 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8, sino que esta se adapta a las necesidades del cliente. Igual les voy a presentar un paso a paso que les puede servir de guía para llevar a cabo su video pitch. Estos pasos son los que vimos al inicio de la sesión y que tienen que ver con la estructura narrativa. Una introducción, un desarrollo y una conclusión. Entonces recuerden que el inicio, por ejemplo, la introducción es fundamental en un pitch. La gente se acuerda incluso mucho tiempo después de cómo ustedes inician su video, si es impactante. Entonces recuerden que la introducción, como les dije anteriormente, deben de dar a conocer la problemática, dejar en claro en pocas palabras cuál es la problemática que ustedes van a abordar durante la presentación y cómo le darán solución. Entonces recuerden que ustedes a través del diseño del sitio web le están dando al cliente una solución a una problemática y deben de identificar claramente cuál es esa problemática. Eso es lo que ustedes deben plantearles en su introducción cuando lleven a cabo el pitch. Y ya les dije, pues, 3 técnicas que les recomiendo. Igual en la sesión que van a tener el jueves con los instructores técnicos, pues ellos también les van a dar tips para llevar a cabo los parámetros para ese pitch. Yo les estoy haciendo desde el punto de vista de comunicación, las técnicas que les sugiero. Entonces lo pueden hacer, como les dije anteriormente, a través de una pregunta, a través de una frase impactante o a través de una historia
que cause que llame la atención del posible inversionista. En el desarrollo, entonces, la idea es que ustedes expliquen cómo la propuesta le va a dar solución al problema. Entonces, la idea es que ustedes sean creativos y que expongan estrategias para conectar con la audiencia con ese problema al que ustedes le van a dar solución. Recuerden que en este punto es muy importante hacer énfasis en su propuesta de valor. Es decir, ¿qué hace que esa idea que ustedes están trabajando es única y diferente de las demás? Porque pues hay muchos productores multimedia que están haciendo lo mismo. Entonces es muy importante que ustedes tengan una propuesta de valor. En este desarrollo también la idea es que ustedes presenten a su equipo de trabajo, en la empresa el nombre de la empresa multimedia con la que ustedes están desarrollando el proyecto. La idea también, si es posible, es que ustedes presenten los logros, cifras, testimonios que avalen su proyecto. Esa es la idea básicamente del desarrollo. Y al finalizar, en el cierre, tal como lo vimos anteriormente en la narrativa de los sitios web, en el cierre del pitch, lo que se pretende es hacer un llamado a la acción, o como se diría en el extranjerismo, call to action. Entonces la idea es que ustedes cierren su participación con una idea, una reflexión, un comentario que atraiga al cliente, que los impacte, que los motive a cerrar el trato o el objetivo que ustedes están planteando. En este caso, pues, que inviertan en el proyecto del sitio web. Entonces, recuerden que este último llamado debe ser lo suficientemente atractivo para decir, aquí voy a invertir y terminar de convencerles. Entonces, vamos a ver un video. Obviamente, pues en este caso no es un video pitch, pero pues se podría considerar como un pitch de acuerdo a las características que tiene, para que ustedes vean que tiene la estructura que hemos visto anteriormente. Protegido con una gran idea de negocio, se desliza en el set un emprendedor listo para llevarse más de una inversión a la bolsa. Hola tiburones, ¿cómo están? Mucho gusto, mi nombre es Mario Andrés Barón, yo soy CEO y founder de The Addison, creadores de Helmi, el mejor invento después de las motos. Hola tiburones, ¿cómo están? Mucho gusto, mi nombre es Mario Andrés Barón, yo soy CEO y founder de The Addison, creadores de Helmi, el mejor invento después de las motos. Hoy vengo al tanque a contarle la historia de Camila, 29 años, ibaguereña, tenía un futuro promisorio por delante. Hace 2 años sufre un accidente de tránsito. En el afán del día a día cometió una imprudencia, no abrocharse su casco de seguridad. Esa imprudencia junto a ese evento le terminaron costando la vida a Camila. Así como Camila, cerca de 28.000 motociclistas han fallecido en Colombia en los últimos 13 años. La gran mayoría de ellos como consecuencia de un trauma a la cabeza. Este problema le cuesta al país cerca de 9 billones de pesos, con el agravante que afecta a los hogares más vulnerables socioeconómicamente, ya que son ellos los que hacen más uso de este tipo de vehículos. Para terminar de agravar el problema, la moto es el vehículo más robado no solo de Colombia, sino del mundo entero. Para resolver estas graves problemáticas, diseñamos Helmi, el mejor invento después de las motos.
Helmi es un producto que consta de 2 dispositivos. Helmi C se instala como un intercomunicador al casco del motociclista. Helmi M se instala al encendido de la motocicleta. Ambos se conectan, se operan y se configuran a través de una aplicación que el usuario descarga a su celular. ¿Cuáles son las funcionalidades de nuestro sofisticado producto? Primero, sistema de intercomunicación de voz y audio. Segundo, diseñamos el primer sistema que detecta cuando el motociclista sufre un accidente. Tercero, diseñamos el primer sistema antirrobo que vincula la moto con el celular. Finalmente, incorporamos en el producto el primer seguro para detectar el buen uso del casco. Con estos tiburones queremos que casos como los de Camila no vuelvan a suceder. Vamos a cuidar el activo más valioso de los hogares en Colombia. Llevamos cerca de 2 años en el desarrollo de este producto y lo hemos hecho de forma conjunta con la Universidad de los Andes. Hemos sido reconocidos tanto por Colciencias como por el BID, como uno de los productos y las tecnologías más innovadoras de Colombia y del continente. Hoy les vengo a decir con mucho orgullo que somos el mejor invento de Colombia. Salimos a preventa hace tan solo un mes. Hemos facturado 50 millones de pesos con un margen bruto del 60% y una relación lifetime value sobre CAC de 8 veces. Tenemos pedidos de todo el continente. Vengo al tanque aquí pidiendo 3 cosas. Lo primero, con su conocimiento y su experiencia, queremos construir una red de distribución mundial para este producto. Lo segundo, queremos acceso a la red de inversionistas de Silicon Valley. Tercero, dentro de la ronda Pre-Seed ya abierta por $400.000, hoy vengo ofreciendo al tanque el 7% por $200.000. Bueno, aquí vemos varios elementos que les he explicado anteriormente. Al inicio, cuentan una historia llamativa para captar la atención del inversionista. En este caso está relacionado con una historia de una persona que falleció al conducir una moto. Le están planteando cuál es la necesidad, le están dando cuál es la solución a esa necesidad, están explicando cómo exactamente la empresa va a cubrir esa necesidad, están aportando datos, le están dando el valor que tiene la empresa, dando cifras y dando testimonios, y ahí básicamente les está explicando cómo está considerado o lo que ustedes deben de tener en cuenta para desarrollar un pitch. Asimismo, les voy a dar algunas recomendaciones ya en el aspecto de forma. Entonces, la idea es que ustedes resuman la información centrándose en lo más importante. Mencionen la perspectiva de crecimiento de la idea de negocio. Es decir, cuál va a ser el paso a paso para cumplir con las metas que ustedes se están proponiendo. Mantener un lenguaje adecuado. Entonces, es importante que ustedes tengan en cuenta los elementos que hemos visto en la parte de comunicación, específicamente en la parte de comunicación verbal, de vocalizar, hacer pausas, hablar en un ritmo tranquilo, adecuado, pausado. Eviten en lo posible usar términos y jergas complejas, ideas confusas o muy elaboradas. La idea es que ustedes sean lo más simples y lo más pues simples posibles para que no vayan a confundir al espectador. Es muy importante que ustedes transmitan seguridad en esa presentación. Entonces es importante que ustedes cambien la entonación para transmitir al público una emoción real de lo que están exponiendo, con seguridad, con experticia en el tema. Y pues como les dije, tener en cuenta las técnicas de comunicación no verbal en el caso de cruzar los brazos, en el caso, esto lo vimos en la sesión pasada, de la comunicación como expresión humana, de todo lo que implica la comunicación no verbal, que ustedes no solo se comunican a través de las palabras, sino que a través de sus gestos, de sus emociones, de la corporalidad, están transmitiendo. Entonces es importante que ustedes manejen esto, ya que
en caso de que ustedes tengan que, no es la idea de la evidencia, pero si alguna vez ustedes tienen que exponer un pitch a un auditorio, como en el caso del video, la idea es que ustedes dominen esas técnicas de comunicación no verbal. Recuerden que uno no solo se expresa con palabras, sino que, como les dije, con la postura y los gestos, que a veces dicen más de lo que uno está transmitiendo. Entonces, la idea es causar una buena impresión en la presentación del modelo de negocios, y obviamente la actitud juega un papel fundamental en este espacio. Entonces, recomendación, sonreír, ser empático, estar tranquilo y obviamente vestir apropiadamente. Recuerden que la comunicación no verbal prima mucho, a veces mucho más de lo que el receptor escucha. Bueno, vamos a ver en qué consiste la evidencia, que es el punto quinto de la sesión. Entonces, la evidencia es la GA2, 22, actividad de aprendizaje 1, evidencia 3, video pitch del proyecto. Entonces, recuerden que un pitch es un video que brinda entre 60 segundos y 1 minuto y medio una breve presentación o descripción de una idea de negocio con un objetivo claro. Demostrar de manera eficiente y rápida el valor del proyecto que se está promocionando. ¿Qué tienen que hacer? Realizar un video pitch del proyecto teniendo en cuenta las siguientes instrucciones. 1. Realizar el guión del video del proyecto. 2. Utilizar la herramienta informática de Word para la elaboración del guión. Utilizar las... Dime. Perdón, interrumpo, su merced. ¿Está presentando algo que no se ve nada en pantalla? O no sé si mis compañeros vean. Ya comparto entonces. Gracias por la moción de orden, como dice el instructor Jaime. Gracias, profe. Bueno, entonces lo que tienen que hacer es realizar el guión del proyecto, utilizar la herramienta informática de Word para la elaboración del guión, utilizar la estructura narrativa contemplando el inicio, desarrollo y final del speech, grabar el video del proyecto utilizando herramientas online o de libre descarga como Powtoon, Canva, Vimeo, entre otros. Subir el video a YouTube y copiar el enlace que allí se genera y pegar este en el recurso dispuesto en el MSN. Obviamente los pasos previos del guión y la estructura narrativa, obviamente no en Word no lo tienen que presentar. ¿Qué se les va a evaluar a ustedes? El video que lleven a cabo. ¿Cómo lo tienen que presentar? Obviamente anexando la URL del video. La extensión dice que es libre, pero pues ustedes ya saben que dentro de las características del pitch, la idea es que sea entre 30 segundos y minuto y medio. Es probable que se pasen a 2 minutos, pero pues la idea es que, como ya saben, bien saben, debe ser corto, concreto y preciso. Entonces, obviamente no se les va a evaluar positivamente si ustedes hacen un video de 4, 5, 6 minutos, porque las características de el pitch o el video pitch tiene una estructura determinada. Entonces, es importante que ustedes para ello también lean el material de estudio y, como les dije anteriormente, vamos a ver 2 sesiones formativas más para que les van a enseñar los parámetros del video y también cómo hacer el guión y pues también tips para las herramientas para llevar a cabo el video, programas. Creo que el instructor Álvaro la próxima semana les va a explicar ese tema para que lo hagan de forma profesional. Entonces recuerden que esta evidencia inicia el 8 de noviembre y finaliza el 22. Voy a presentar un video de uno de sus compañeros de las fichas pasadas. Obviamente,
pues tiene detalles y aspectos por mejorar, pero para que ustedes se guíen de la estructura que debe contener la evidencia. No es para que lo hagan igual, porque pues la idea es que sea de forma creativa y pues no hay una estructura definida. Pues hay unos, obviamente hay unos pasos, hay unos criterios que debe de tener, pero pues siempre se aboga por la creatividad. Entonces, permítame un segundo, comparto pantalla para presentarles el ejemplo. Por favor, si no escuchan, me avisan para volverlo a proyectar. La institución educativa Lorenza Bustamante Medina no cuenta con un sitio web. ¿Sabía usted que si la institución contara con una página web podría brindar más y mejores servicios a la comunidad chinchaguera? La falta de presencia en línea limita su capacidad para comunicarse efectivamente con su comunidad educativa, lo cual deja a la institución y a sus estudiantes y docentes en desventaja en el mundo cada vez más digital. En MWD, diseñadores web multimedia de escena, entendemos esta problemática y tenemos la solución. Nos especializamos en crear sitios web personalizados y asequibles para instituciones educativas como la suya. Imagínese tener un sitio web moderno, funcional, que facilite la comunicación con los padres de familia y ofrezca la información actualizada sobre eventos, noticias y actividades escolares. Con su sitio web, permitiremos a los padres de familia acceder por forma segura al proceso académico de sus hijos, fomentando la participación activa en la vida escolar. Además, proporcionaremos recursos educativos en línea para estudiantes y padres, mejorando la calidad de la educación. MWD. Nuestra propuesta de valor se centra en ofrecer soluciones web accesibles y de alta calidad. Estamos comprometidos en brindar un amplio soporte técnico y garantizar la satisfacción de nuestros clientes en toda la etapa del proyecto. Permítanos ayudar a la institución educativa Lorenza Bustamante Medina a entrar en el área digital y conectar con su comunidad y a mejorar así la educación de sus estudiantes. Contáctenos hoy mismo para discutir cómo podemos transformar la educación en su institución a través de nuestro servicio de diseño y desarrollo web. MWD, diseño y desarrollo web multimedia, transformando la educación en la era digital. Listo, bueno, ese es el video de uno de sus compañeros. Antes de dar paso a la última parte de la sesión de dudas e inquietudes, me gustaría preguntarle al instructor Jaime si tiene algo que aportar a los aprendices frente al desarrollo de la evidencia. Gracias, doctor Darío. No, pues simplemente hacer el énfasis en que no pierdan de vista el alcance del proyecto y las necesidades y expectativas del target al momento de presentar el video pitch. Es decir, en ese espacio deben concentrar bueno, en ese caso ese es el núcleo, el nudo del asunto. Ahí es donde deben enfocar la mayor cantidad del tiempo y tengan en cuenta, pues como bien, por ejemplo, el ejemplo perdónenme la redundancia, el ejemplo que nos presentaba Víctor, ellos se enfocaron en un ambiente escolar y probablemente eso también nos ayude también a generar un imaginario apropiado frente a los intereses que se plantea el video. No, pues otros comentarios, no más por el momento. Recomendaciones. Gracias, profe Jaime. Entonces entramos al punto final, es las dudas e inquietudes.
los escuchamos. Si tienen alguna duda o inquietud frente al desarrollo de la evidencia o frente al desarrollo de su proyecto formativo, con mucho gusto estamos a la disposición de escucharlos. Sandra, mi estimada Sandra, bienvenida Sandra, te escuchamos. Nos alegra saludarte. Hola, gracias, profe. Buenas noches a todos en Colombia. Profe, pregunta, ¿por qué cuando grabamos el video, por qué lo debemos subir a YouTube? ¿Por qué qué? Porque sí, o sea, si nosotros vamos a presentar el pitch de video y voy a usar cualquier herramienta colaborativa, ¿por qué debo subir el video a YouTube? Es como por facilidad para nosotros poderlo visualizar, porque a veces lo suben directamente a la plataforma y por la capacidad del video o la configuración, a veces se dificulta poderlo visualizar. Entonces, como para ustedes evitar ese reproceso, porque hemos devuelto evidencias, porque al abrirlo nos aparece no se puede visualizar, la extensión no la indicada, aparecen diferentes cuestiones. Entonces, por nuestra experiencia hemos notado que cuando lo suben a YouTube no tienen ninguna dificultad, simplemente adjuntando el link, no hay ningún problema en ese caso. ¿Por qué hago la pregunta, profe? Pues porque, pues, con todo el respeto de todos y pues hay algo que a mí me ha sucedido y es que por lo menos en mi especialización como especialista en gestión de calidad, algo que nos han dicho nuestros docentes y más cuando uno es auditor, es que por lo menos nosotros no presentemos visualizaciones en línea para evitar que nosotros ¿cómo se llama? No nos juzguen, sino no nos presionen en algún sentido en un proceso de auditoría. O sea, yo lo hago por ese lado. No sé si exista otra forma que podamos hacer el video, profe. Entiendo. Profe, qué pena, creo que le puedo ayudar a Sandrita en ese sentido. No sé si me permite interrumpir, ya que le interrumpí. Claro que sí, bienvenida. Ok, Sandrita, lo que pasa es que tú puedes subir el video a YouTube y el mismo video de YouTube tú lo puedes elegir que solamente mandas el link. Por ejemplo, haces un documento en Word, mandas el link, pero tú en YouTube configuras la visualización. Es decir, solamente puedes, por ejemplo, compartir el video o que quienes vean el video solamente lo puedan hacer quienes tengan el link de acceso. En ese caso, pues los docentes que tú le compartiste el link por medio de Word. Chari, gracias. Te pediré ayuda. Exactamente. La configuración tú le puedes dar quienes pueden visualizarlo. Entiendo tu interrogante porque hay algo que se llama huella digital y entiendo que las empresas monitorean todo lo que uno sube a YouTube y eso va generando una huella digital y a veces esa huella puede ser positiva o negativa y puede influir en determinados aspectos profesionales. Pero pues hay alternativas para evitar que, aunque pues un video de estas características, pues no creo que te genere ninguna dificultad profesional, pero sí, obviamente la configuración puedes hacerlo, presentarlo para que únicamente se pueda visualizar a quienes obtengan el link de ingreso, que sea privado. Ahí tú miras en las opciones de configuración. Gracias. No, a ti Sandra, y me alegra saludarte. No sé si alguno de los compañeros tiene alguna otra inquietud. Profe Víctor, pues complementando lo que estamos hablando ahorita, pues con respecto a YouTube, hay una herramienta que creo que está muy manejada pues por todo el mundo ahorita, pues que es Canva, que es una herramienta, pues, no es por hacerle promoción ni nada, pero es de muy fácil manejo y pues se hace el video y se descarga en formato MP4. También es muy fácil.
Sí, esa es otra opción. Por eso, en la siguiente, y gracias por tu aporte, muy interesante, Diego. Personalmente, a mí me encanta Canva y los videos que yo realizo los hago en esa herramienta. Por eso, también hacía énfasis en que les van a dar instrucciones precisas en las siguientes sesiones de cómo enviar el video y les van a enseñar pues herramientas de cómo llevar a cabo el guión y todos los aspectos técnicos relacionados con el envío de la evidencia. Pero pues gracias, interesante tu aporte, Diego, y gracias porque pues eso, entre todos, pues vamos construyendo el proceso. No sé si tengan algún otro interrogante. Yo. Ah, qué pena. Adelante. No, dale, tranquila, dale primero. Ya hablo. Ok, gracias. Una pregunta. Bueno, vimos que en el video, pues, el compañero, pues, usó ropa semiformal en la presentación del pitch. O sea, nosotros también debemos estar así, ropa formal y eso. Esa es la primera pregunta. Pues como les dije, dentro del parte de la presentación, que es muy importante la forma de vestir para transmitir un mensaje porque todo comunica. Obviamente ustedes están, pues ustedes quieren dar a conocer su proyecto a inversionistas y pues si ustedes están en pantaloneta y en ropa muy informal, pues eso es esa impresión, pues no la que ustedes quieren transmitir a su público. Entonces es muy importante que ustedes se vistan de acuerdo al público objetivo al cual ustedes quieren transmitirle el mensaje. Entonces, Ok. Bueno, la segunda pregunta es con respecto a las herramientas. Por ejemplo, ahorita hablábamos de Canva, pero yo también tengo duda, no sé si usted me puede dar respuesta acerca de las licencias de Adobe. No sé, es que me dijeron que tenía que llenar una encuesta, pero al fin llené la encuesta, pero no me llegó ningún correo. Además de eso, pues no sé si también pues, nos pueden enseñar otras herramientas aparte de Canva. ¿Eso lo vamos a ver en el jueves? sí, eso lo vamos a ver. No sé si el Ok. jueves, pero hay 2 sesiones más sobre el video pitch. En la siguiente es la de parámetros y en la siguiente pues van a ver lo del guión y la estructura técnica de elaboración de videos. Entonces, pienso yo que los instructores técnicos les van a dar diferentes herramientas para poderlo llevar a cabo de manera efectiva y que no tengan ninguna dificultad a la hora de presentar. Ok, muchas gracias. Importante que asistas muy juiciosa, tú asistes a todas las sesiones, pero pues que sigan asistiendo con esa puntualidad, ese juicio a las sesiones, porque pues es en las sesiones donde ustedes obtienen los conocimientos para su vida profesional. Sí, señor. ¿Alguien más tiene? Diego, escuchamos. Es que yo tengo un dilema. Lo que pasa es que a título personal, pues soy un poquito colgado con las 2 actividades de esta actividad de aprendizaje de docente. O sea, pues la inquietud mía es, ¿yo tengo que estar al día para poder hacer el video o puedo ir haciendo el video a la par que voy haciendo, pues culminando ya las otras 2 actividades? Eso es lo uno. Bueno, ahorita... Sí, una muy buena pregunta, Diego, porque es precisamente importante aclarar que deben de estar al día, por lo menos en las evidencias técnicas. La evidencia anterior es fundamental para que ustedes desarrollen la propuesta. Entonces, es fundamental que ustedes tengan aprobada la evidencia de la propuesta para poder desarrollar este video. No sé si el profe Jaime tenga algo que agregar o si está de acuerdo con lo planteado. Gracias, Víctor. No, pues miraba algo de una pregunta previa con respecto a qué imagen debemos reflejar, y pues nosotros vamos a simular un ejercicio de la mejor manera, entonces es la formalidad ante todo. Eso genera seriedad y proyecta pues
la imagen que queremos. Con respecto a si estamos rezagados en algunas evidencias, Diego y, bueno, varios de ustedes, pues vamos adelantándolas y pues podría irse adelantando, más se tendrá en cuenta para evaluación como requisito previo las demás evidencias. Y considero pues necesario también tener en cuenta la evidencia anterior, porque si la evidencia anterior es la propuesta y es donde tengo los argumentos, digamos que buena parte del guión, pues ese será el que voy a socializar luego en este video pitch. O sea por donde sea, pues se convierte en un prerequisito. Pues es a nivel de comentarios. Gracias por participar, gracias por sus inquietudes y estaremos atentos a las dudas e inquietudes que puedan surgir al respecto. Recuerden estar atentos a los anuncios para enterarse oportunamente de información prioritaria dentro del proceso. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias a todos. Les agradezco por su participación en la sesión de esta noche. Recuerden que el jueves vamos a tener otra sesión relacionada con esta evidencia. Importante su participación. Les agradezco porque participaron bastantes aprendices y pues la invitación es a que continúen así con ese juicio y ese interés en su proyecto formativo. Una feliz noche para todos. Gracias por el espacio y por su participación. Y pues nos encontramos en la siguiente sesión. Dios los bendiga y gracias por el privilegio de su tiempo. Gracias a ustedes, profe Víctor y profe Horacio. Un abrazo y feliz noche para todos en Colombia. Gracias a todos.